Nuevo programa de la temporada 14 de Meridiano 64. Estamos transitando épocas de un 20, un 30% de inflación mensual. La línea de la pobreza se ubica en torno a los 500.000 pesos. ¿De quién es culpa todo esto? ¿Es culpa de Javier Milei? ¿Es culpa de la administración anterior? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿De cuánto puede llegar a ser la inflación en este 24? Para hablar de todo esto hemos invitado a un especialista. Estamos hablando de Gisela Veritier. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gisela, gracias por venir. A ver, Gisela, uno se pregunta, ¿este desastre económico que estamos viviendo es culpa de Javier Milei en su totalidad? ¿Es culpa de la administración anterior? ¿Hay responsabilidades compartidas? ¿Quién es el que tiene que pagar el pato de esta boda? Bueno, la verdad que venimos con muchos años de inflación, ¿no? Y la verdad que siempre, bueno, en múltiples programas tuyos hablamos de cómo debería haber sido un plan integral de desinflación y bueno, y en esto hay bibliotecas enteras escritas, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con cuáles son los caminos que se eligen para ir a esta desinflación, ¿no? La realidad es que veníamos con una inflación inercial muy fuerte, de hecho veníamos con dígitos, en noviembre tuvimos un 12% de inflación, ¿no? Es decir que veníamos con una inflación muy elevada que mes a mes estaba subiendo, pero el nuevo gobierno de Javier Milei interpretó, digamos, que el camino para disminuir la inflación es la libertad, ¿no? En eso, bueno, con su conceptualización de que en realidad la única causa de la inflación es el déficit fiscal, con la emisión monetaria, fue la medida concreta que tomó en una primera instancia, ¿no? Pero se olvidó de repente cómo impacta el tema de la devaluación del 118%, que esto vuelve a tener un impacto en precios, ¿no? ¿Y fue devaluación, Gisela? Porque ya el dólar durante la gestión de Massa se comercializaba a 1.200 pesos. Bueno, lo que pasa es que siempre hablamos del oficial, ¿no? Porque en realidad es donde circula el 95% del comercio de bienes y servicios hacia el exterior y por lo tanto es la vara con la cual se mueven los distintos rubros, ¿no? O sea, hacia el exterior era 400 y pico y adentro era 1.200, 1.100, llegó a 1.000 también. Claro, bueno, de hecho entre los economistas hacíamos apuestas de a cuánto iba a llegar la devaluación de Milei, estaban en el orden de los 600, 700, pero bueno, finalmente fue en el orden de los 800, ¿no? Y en definitiva, bueno, todo esto para justamente achicar esa brecha con los dólares alternativos y los dólares financieros y el dólar blue, que siempre hablamos, ¿no? Que el dólar blue en realidad no tiene grandes volúmenes, de hecho los volúmenes que se están comercializando son muy, muy bajos, pero sí miden cuál es el pulso del mercado, el grado de incertidumbre, ¿no? Y cómo se da todo esto. Históricamente, cuando uno devalúa, por la estructura productiva de la Argentina, esto vuelve a impactar en precios, ya sea por el lado de los productos importados o ya sea por el lado de los productos primarios, con lo cual siempre es el huevo o la gallina con respecto a las devaluaciones, ¿no? Entonces se devalúa, esto impacta en precios, que fue lo que estamos viendo, sumado a que en definitiva también se destaparon ollas de presión de los precios regulados que tenían pisados, que esto, aumento de combustible, aumento de la carne, de los alimentos, ¿no? Y ahora empieza una segunda discusión que tiene que ver con las tarifas, ¿no? La quita de subsidios en el presupuesto público, que esto va a ser de nuevo un impacto en precios, de nuevo un impacto en el poder adquisitivo. ¿A cuánto se puede ir una boleta promedio con la quita de los subsidios? Bueno, depende mucho, ¿no? El otro día escuchaba justamente al presidente de EPEC que hablaba incluso de los diferentes escenarios entre Buenos Aires y Córdoba, ¿no? En donde en definitiva le preguntaban si después de aquí nos quitaron los subsidios hace bastante también, pero iba a impactar. El tema es que en algún punto no va a impactar tanto como en Buenos Aires, a lo mejor que estaban pisados. Que la tenían regalada directamente. Directamente, y acá en realidad va a volver a impactar porque está la parte de generación, distribución, tarifas. Yo no soy un especialista en esto, pero bueno, esto va a ser algo que va a terminar impactando nuevamente en el poder adquisitivo, no solamente de provincia de Buenos Aires, sino el país en general, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se puede demorar en estabilizarse la inflación, reducirse o tener algo normal, digo, como nuestros países vecinos, desde el momento en que se empiece a dejar de emitir y a reducir el déficit, que si uno suma el fiscal y el cuasi fiscal era superior al 15%, ¿no?
Bueno, es muy buena pregunta esa porque en definitiva todo ese escenario está sujeto a supuestos, ¿no? El primer supuesto tiene que ver con cuántos dólares se acumulan, porque hoy en realidad el principal problema de la Argentina es la falta de dólares. Dejaron ¿no? 50.000 millones de dólares negativos en las reservas si uno hace el cálculo de digamos, los dividendos que no giramos, los fletes que no pagamos. En esos números negativos, incluso, este gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional que íbamos a llegar a unas reservas netas, en cero, ¿no? Es decir, que se iban a tratar de acumular dólares para poder llegar por lo menos a cero. ¿Y ¿no? hoy en qué rojo estamos? Bueno, hoy estamos en el orden de los 15.000 millones de dólares, ¿no? Donde en realidad hemos reunido, en rojo, donde hemos reunido unos 5.000 millones de dólares desde que empezó esta actual administración y todo pareciera que este gobierno apunta, ¿no? Por un lado a que la inflación disminuya porque liberan los precios, que se produzca un efecto donde suben pero luego se tengan que acomodar, sumado a que libera las importaciones, con lo cual necesariamente van a tener que competir por el lado de las importaciones con productos más baratos. Pero no hay dólares como pagarlas, ¿o sí? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Eso es todo un tema que estamos viendo ahora cómo se libera y justo el Bopreal y todos los demás, cómo se sanea esa deuda, ¿no? Pero sí también, y por el otro lado, tiene que ver con el tema de la falta de consumo, ¿no? Porque el hecho de disminuir el déficit fiscal es un freno de mano para la economía muy fuerte. Hoy estamos en el nivel de desmonetización más bajo que hayamos visto en muchísimo tiempo y estamos empezando a ver qué sería el nivel de desmonetización. Falta de plata en la calle, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mes de diciembre, enero y febrero, todavía estamos viendo el efecto del aguinaldo y un movimiento económico de las vacaciones. ¿Y dónde está esa plata, Gisela? Porque la gente no la va a poner en un plazo fijo que tienen una tasa ultra negativa, con una inflación del 25-30, no sé si llegan a pagar el 10, bueno, los esto plazos fijos. Es muy buena pregunta porque en realidad es lo que estamos viendo en las presiones de los dólares, ¿no? El dólar contado con liqui, por ejemplo, se está yendo a las nubes y también el dólar blue por varias cuestiones, ¿no? Primero y principal porque hay mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que vio el mercado? Estamos en una situación similar a la que se vivía previo a la elección general, con el dólar blue en torno a los 1.200 pesos. Yo te voy a dar un dato más. Sí. La corrida al peso que estamos viendo ahora está siendo más pronunciada que las elecciones 2023, está siendo más pronunciada que la de julio del 2022 cuando no tuvimos ministro y también que la de marzo del 2021 cuando Guzmán amenazó con que no iba a pagar a los acreedores, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es eso, ¿no? ¿Por qué es eso? Justamente por una incertidumbre que hay con respecto al gobierno de que ya se atrasó el tipo de cambio, la inflación avanzó, qué va a pasar, pero además también porque se interpretó que cuando había una brecha casi real de un 9%, todo el mercado pensaba que ahí se iba a empezar a liberar un poco el cepo cambiario y en realidad vieron que no se liberó. Entonces, en definitiva, ahí también se empezó a alterar todo porque dicen, bueno, ante un Bopreal que no es exitoso y que va al contado con liqui, ante una incertidumbre sobre un cepo que no se está disminuyendo y una inflación y que se ha comido todo con tasas negativas, que uno pone plata en un plazo fijo y obtiene rentabilidades negativas. ¿Hay y que algo Argentina que permita, ¿no? Gisela, aunque sea mantener el poder adquisitivo, alguna billetera virtual, algún fondo común de inversión, alguna letra del tesoro, o el peso se derrite? Hoy se ha ido a una licuación total de activos, ¿no? Hoy no hay instrumentos en pesos que le estén ganando a la inflación, en donde esta licuación ha sido justamente para poder desarmar la bola de las LELIQs, ¿no? Entonces, muchos están recomendando hoy que se vuelva a subir esa tasa para frenar incluso esta corrida que está habiendo contra el peso y por lo tanto, por lo menos en este escenario, ¿no? Y se haga una pausa en esta licuación. Analizando la situación con el Fondo Monetario Internacional, ¿existe alguna nación que haya podido firmar un acuerdo exitoso con tasa negativa de interés? ¿No está dentro de las exigencias del fondo decir, señor, usted tiene un 25% de inflación, tiene que pagar aunque sea un 28% de intereses para que se pueda tener dinero ahorrado? En eso el fondo ha sido en los últimos tiempos y post pandemia muy benévolo, ¿no? En general. No exige tasa positiva. No exige, sí recomienda de que en definitiva haya instrumentos que
hagan que la corrida hacia el dólar no sea tan pronunciada para que se puedan juntar las reservas necesarias para poder justamente reunir estos dólares, ¿no? Pero no es uno de los requerimientos. Los requerimientos son 3, que tienen que ver con el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas. Claramente el aumento de tasa de interés sería un instrumento, pero no es una meta, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es una de las herramientas que están utilizando, sobre todo para poder desarmar la bola de las LELIQs. Que también donde uno toca hay push, porque si dijéramos que pagan un 28% la tasa de interés, ¿sería el Estado el único prestamista? Porque, ¿qué empresa puede pedir un crédito y pagar, no sé, un 30% mensual de interés? ¿Y quién va a querer invertir y arriesgarse en eso? Bueno, el crédito productivo en Argentina hace muchísimo tiempo que dejó de funcionar. Bueno, el hipotecario también. No, ni hablar, salvo que sea un banco estatal, ¿no? Que en definitiva hemos visto. Que lo regala al crédito, y no el es Banco que lo, de Córdoba no es que lo hemos cobra. visto líneas que han sido muy buenas, sobre todo para la clase media recientes, y que tenían que ver con tasas que iban por debajo de la inflación, pero un banco privado claramente en un contexto en donde le están licuando las LELIQs, que era un negocio tremendo para el banco, y ahora de repente ese negocio ya no lo tiene y está cambiando la ecuación, ¿no? ¿Era un negocio para los bancos de capital nacional o para los bancos de capital extranjero? Para todos, para todos. Todos los bancos podían comprar LELIQs y en definitiva era uno de los requerimientos, era una de las cuestiones que tenían en cuenta justamente para poder seguir esterilizando, que a su vez volvía de nuevo en emisión, ¿no? Y podría volverse a lo que era la LEVAC en la época de Macri, que un particular pudiera comprar esto, digo, para que no se lleve un banco la ganancia y se la pueda llevar el pequeño ahorrista. Justamente ahora se está desarmando todo tipo de instrumentos relacionado con eso, ¿no? Y ahora en realidad han pasado a ser las letras de pase, que son de un día, muy corto plazo, con una tasa bastante menor y en definitiva se está tratando de sanear el balance si es que lo quieren cerrar al Banco Central, ¿no? Para que lo entendamos todos, ¿las letras de pase serían como una especie de billetera virtual? No, serían préstamos de muy cortísimo plazo que van teniendo los bancos en donde se financian por cuestiones muy coyunturales, ¿no? ¿Lo ves posible, Gisela, en tu sabiduría y en tu conocimiento, a todo esto, a este modelo que se plantea de desarmar las LELIQs, abrir el cepo cambiario, liberar los precios de la economía, quitar los subsidios? ¿Es posible esto? ¿Lo podremos resistir? ¿La desinflación, decís vos, si es posible o si va a ser posible que socialmente se resista? Las dos cosas, Bueno. Porque, a ver, históricamente cuando no hubo subsidios, un pasaje de colectivo en Córdoba costaba 1,5 litros, 2 litros de gasoil. Hoy 2 litros de gasoil cuestan 2.000 pesos si uno carga en YPF, que es la más barata. ¿Quién puede gastar 4.000 pesos por día, en el mejor de los casos, para ir y venir del trabajo en colectivo? No, bueno, la verdad es que esto que dijo Milei, que íbamos a ir a una estanflación, tiene que ver con un estancamiento en donde en realidad incluso el ancla, digamos, que hizo que los precios no se dispararan tanto fue la salarial, ¿no? Porque no hubo paritarias en este último tiempo y la pérdida de poder adquisitivo salarial que hubo solo en el mes de diciembre fue de un 11%, o sea, fue la misma que se perdieron durante los 2 años, 2018 y 2019, de corrida del dólar de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, como para que tengamos una idea de la profundización de esta crisis, ¿no? Socialmente va a ser muy difícil el año, porque sobre todo ya incluso el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central está previendo un 200% de inflación para este año, con una pérdida de... Si es 200%, lo firmo ya. Bueno, esto es lo que está previendo, ¿no? 2,23 cerramos el año pasado, 2,20, la inflación tendríamos 20 puntos menos que el año pasado. Sí, es un negocio. El tema es que, bueno, en esta apuesta, ¿no? De decir, bueno, cómo empieza este camino descendente de la inflación, en realidad hay algunos que estiman que si el escenario es positivo, ya podamos empezar a hablar en abril de un escenario de un dígito, otros que dicen en agosto, y bueno, y están los menos optimistas que en definitiva si las expectativas no se acomodan, por ejemplo todo esto que está pasando hoy en los dólares alternativos va a volver a tener un impulso en los precios, ¿no? Bueno, si estas expectativas no se acomodan, va a ser muy difícil bajar la inflación con el costo social que esto tiene, ¿no? No sé si está bueno preguntarte, Gisela, pero ¿puede ser peor todavía de lo que fue diciembre? Hablando de meses como marzo, abril, mayo, ¿podemos estar peor? A ver, siempre se puede estar peor, ¿no? El tema es que, bueno, uno nunca sabe qué cisne negro puede llegar a aparecer. ¿Qué sería un cisne negro? Y
que las cosas no salgan como uno previó. Esto sería, ¿no? Y en definitiva pasa en todos los gobiernos que siempre salta algo que uno no prevé y ahí se desbarata toda la estantería, ¿no? Para ser un poquito más optimistas, además de que vamos a reducir o eliminar quizá el déficit energético, ¿qué otra cosa buena puede ocurrir en este semestre de Milei? No, bueno, hoy el escenario optimista tiene que ver con la recaudación de dólares, ¿no? Porque realmente vamos a tener una cosecha récord, producto de que el año pasado hubo una gran sequía, entonces este año va a haber una gran recomposición. Eso va a ser muy positivo y va a ser muy bueno para este gobierno, cualquiera hubiera sido, ¿no? En realidad eso va a ayudar muchísimo a juntar las reservas necesarias. ¿Pero no estamos atrasados con el valor del dólar, 800 y pico? Esa es otra discusión, ¿no? El tema es que con dólar atrasado o no, sí va a haber una cosecha récord, el tema es cuánto, si se liquida más o menos, ¿no? Pero sí, como vos decías, déficit energético, que este año vamos a tener superávit, y ni hablar, si se avanza con el tema del litio, van a ser fuentes interesantes de dólares para la Argentina. Gisela, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y por este súper recorrido que hemos hecho de toda la economía. No, muchas gracias. Es un gusto siempre recibirte. No, el gusto es mío.